Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Les saluda su docente Elisa Ramos y en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejemplo acerca de cómo se opera una nómina de sueldos, en este caso una nómina de sueldos mensual en Guatemala. Tenemos acá la descripción. Dice, la fábrica de jabones Espumoso le solicita opere la nómina de salarios del departamento de producción correspondiente al mes de mayo del presente año, para lo cual se presenta la siguiente información. Nos dan acá la cantidad de trabajadores, el nombre de cada uno y el puesto, además de cierta información adicional. ¿Qué vamos a hacer? En los formatos que ustedes tienen para trabajar, van a colocar primero los números, que tenemos de 1 a 5 trabajadores. Después vamos a colocar el nombre y el puesto. Esta información prácticamente solo la vamos a copiar. De acá, del número al puesto, solo lo vamos a trasladar al formato. Recuerden que para esta parte de los nombres y el cargo pueden utilizar ya sea letra carta o molde, ya que generalmente estos libros ahora se trabajan pues a computadora y ya no es necesario en la computadora pues expresar la letra carta. También si a ustedes, por ejemplo, no les cabe todo el nombre del puesto laboral, por ejemplo, si acá no les cabe escribir supervisor de control de calidad, solo escribimos o supervisor o control de calidad, porque el espacio que ustedes tienen en el formato es algo pequeño. Luego colocamos el sueldo mensual. ¿Y qué es el sueldo mensual? Es lo que va a recibir el trabajador, valga la redundancia, como sueldo, como remuneración por sus servicios prestados durante este mes, que es el mes, estamos trabajando el mes de mayo. Recordemos que esa parte es la que llenamos allá en clase, que acá teníamos mes, escribimos mayo, escribimos el año y escribimos el nombre de la empresa, que es Fábrica de Jabones Espumosos. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros calcular el sueldo mensual? Si ustedes se dan cuenta, acá me dan un sueldo, que este se supone es el sueldo que deben recibir los trabajadores. Entonces podríamos decir, acá ya tenemos el sueldo mensual, solo lo vamos a copiar, pero no, tenemos que ver si la persona sí va a recibir ese sueldo. ¿Por qué? Porque si el trabajador se ha ausentado 1 o más días al trabajo sin justificación, la empresa viene y esos días no se los va a pagar. Quiere decir que ya no va a ganar lo mismo, va a ganar menos. Entonces, eso está relacionado a lo que dice acá, a las inasistencias. Entonces, van a haber personas, por ejemplo, acá Patricio Cortés, que no van a ganar lo mismo. Él no va a ganar 2.500. ¿Por qué? Porque faltó 2 días. Faltó 2 días de inasistencia. También acá la señora es de Elena Barrios, también faltó 2 días, entonces no va a ganar lo mismo. Cornelio Sánchez dice que él faltó 3 días, tampoco va a recibir su sueldo exacto. Entonces, ¿quiénes iban a ganar su sueldo exacto? Patricio Cortés, que dice que tenía el sueldo 2.600, entonces a él sí le podemos anotar directamente 2.600. Y acá Fermín Méndez, que va a ser el único que va a ganar su sueldo cabal también, de 3.900. 3.900. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto van a ganar estas personas que faltaron al trabajo? Bueno, vamos a calcular sus inasistencias. Y para calcular las inasistencias lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos ahora a tomar el sueldo que es de 2.500. Se supone que es el sueldo base que debía recibir y lo vamos a dividir entre 30. ¿Por qué lo vamos a dividir entre 30? Porque son los 30 días de un mes comercial. Acá no estamos viendo si el mes es de mayo, porque mayo tiene 31, si el mes es un mes de 30 o si el mes es un mes de 28 o 29. Lo que estamos viendo es que siempre vamos a dividir entre 30 porque 30 es el periodo de un mes comercial. Entonces, independientemente del mes, siempre vamos a dividir entre 30. Entonces, vamos a dividir
2.500 dividido 30. Ese 2.500, recordemos, es el sueldo de Patricio Cortés. Nos queda un resultado de 83.33. Entonces, esta cantidad son en quetzales, 83.33 quetzales es lo que Patricio Cortés gana al día. Entonces, cada día del mes tendría que recibir esta cantidad de dinero. Vamos a ver cuál es la cantidad de dinero que no va a recibir. Vamos a multiplicar el resultado que acabamos de obtener por 2, que faltó 2 días. Entonces, multiplicamos por 2 y vamos a obtener como resultado 166.67 aproximado. Esta es la cantidad de salario por 2 días. No vamos a escribir este resultado todavía. ¿Por qué? Porque esto es lo que él no va a recibir. Entonces vamos a restar de su sueldo base, vamos a restar 2.500 menos lo que no va a recibir, que son 166.67. Le ando quitando de miles. 2.500 menos 166.67. Tenemos entonces que su sueldo ahora es, vamos a poner la Q de quetzal. Su sueldo es de 2.333.33. Esto es lo que va a recibir Patricio Cortés durante el mes de mayo. Este ya va a ser el sueldo que nosotros vamos a escribir acá. 2.333.33. Lo mismo calculamos con la siguiente persona. Recordemos que lo que vamos a hacer es tomar el salario, dividirlo entre 30. Si ustedes quieren pueden ir anotando las fórmulas para poder tenerlo más claro. Salario dividido 30. Eso nos va a dar el sueldo diario. Eso lo vamos a multiplicar por los días que faltó. Ahí obtenemos el valor de inasistencia del sueldo que no va a recibir y vamos a restar ya solamente para calcular la inasistencia completa. Vamos a tomar el salario y le vamos a restar el valor de inasistencia. Esto es lo que vamos a hacer entonces ahora con la siguiente persona, que es Elena Barrios. Dice que su sueldo era de 4.900. Entonces vamos a repetir el procedimiento. 4.900 dividido 30. 4.900 dividido 30. Nos da un resultado de 173.33. Ese resultado lo multiplicamos por la cantidad de días que faltó 2 días, por 2. 326.67. Ahora vamos a restar 4.900 menos el resultado que acabamos de obtener, 326.67. Tenemos un resultado de 4.573.33. Ese sería el sueldo entonces que va a recibir, en este caso, Elena. Les estoy dejando el procedimiento acá para que ustedes puedan ver cómo es que estamos obteniendo esas cantidades. Igual les repito, ustedes pueden anotar si quieren la fórmula para armar su formulario y poder realizar de forma más fácil los ejercicios y las actividades durante la clase. Si a ustedes pues les resulta más sencillo memorizar el procedimiento y ya no necesitan estar planteándolo acá en la hoja, ya no hay problema, ya no necesitan plantearlo directamente, resuelven su planilla, pero es aconsejable mejor que vayan verificando
porque como toda esta planilla, si ustedes se van a dar cuenta cómo la vamos a ir trabajando, toda esta planilla es dependiente, quiere decir que el valor que yo obtenga acá en los sueldos va a cambiar el resultado que yo obtenga en sueldo extra, en total de vengado, en el IX, en el de descuentos y en el líquido a recibir. Entonces, si yo me equivoco en una cantidad en centavos o me equivoco, por ejemplo, acá en lugar de multiplicar por 2, yo me equivoqué y tomé la cantidad de 13 y no anoté mi procedimiento, puede que no me dé cuenta en dónde me equivoqué. Bueno, vamos a calcular la última inasistencia que sería para Cornelio Sánchez. Tenemos un valor de 2.600 y lo vamos a dividir entre 30. 2.600 dividido 30 nos da un resultado de 86.67. Ese resultado lo multiplicamos por la cantidad de días que faltó, fueron 3. Por 3 tenemos un total de 260. Restamos 2.600 menos 260. Obtenemos un total de 2.340. Ese es el resultado que vamos a escribir acá. 2.340. Entonces ahí ya tenemos el valor monetario que va a recibir cada trabajador en este mes. Esto es lo que se tiene planeado que reciban, pero ¿qué pasa? Hay personas, nosotros lo podemos ver acá, que trabajaron horas extra. Entonces, su sueldo base va a volver a cambiar. Van a recibir ahora un sueldo extra por causa de las horas que hicieron de más de su trabajo. Entonces, vamos a calcular también las horas extra. Solo, si ustedes se fijan, solo las inasistencias son las que incluimos acá en el sueldo mensual. Ahora, las horas extra se calculan dentro del sueldo extraordinario o sueldo extra. Vamos a obtener entonces el sueldo extra. ¿Cómo lo vamos a calcular? Para calcular el sueldo extra, vamos a realizar lo siguiente. Vamos igual a dividir el sueldo dividido 30. Noten que ahora es el sueldo, ya no es el salario lo que está acá en la tablita, sino que es el sueldo. En este caso, el sueldo que tenemos acá ya en la tabla, el sueldo mensual, el que tenemos ya dentro de la planilla, se lo voy a especificar acá, sueldo mensual. ¿Por qué tomamos ese valor? Porque algunos ya cambiaron por causa de los días que faltaron. Sueldo mensual dividido 30, eso nos da, recordemos, el sueldo diario. Luego el sueldo diario por 1.5. ¿De dónde sale ese 1.5? Es el factor de pago de las horas extra, en este caso en jornada diurna. Ese es el valor que nosotros vamos a tomar, porque se paga diferente en horario nocturno o en horario vespertino, ¿sí? O en una jornada mixta, pero nosotros vamos a trabajar siempre con el factor de 1.5 para modo de que no nos equivoquemos ahora de estar cambiando de una jornada a otra. Solo vamos a estar trabajando entonces en jornada diurna. Sería el factor siempre de 1.5 por la cantidad de horas extra. Por cantidad de horas extra. Entonces vamos a calcular el sueldo extra. Dice que la primera persona hizo 15 horas extra. Y Francisco Pérez, si ustedes se recuerdan, él no faltó ningún día, su sueldo sigue siendo 2.600. Entonces vamos a tomar 2.600 y lo vamos a dividir entre 30. 2.600 dividido 30 nos queda un total de 86.67 aproximado. Recordemos que los resultados los tenemos que aproximar. Ahí ya tenemos el sueldo diario. ¿Qué vamos a hacer con ese sueldo? Lo vamos a multiplicar por 1.5 por la cantidad de horas extra. Y él hizo, dice, 15 horas extra.
Entonces multiplicamos por 15. Por 1.5 por 15 nos da un total de 1000, vamos a poner en quetzales, 1495. 1495. Este resultado lo vamos a escribir ya como su sueldo extra. 1495. Tenemos el primer sueldo extra. Vamos con la siguiente persona. Dice que acá Francisco es el que acabamos de calcular. Luego sigue Patricio Cortés. Pero si ustedes se fijan, él no tiene nada escrito acá. Quiere decir que él no hizo horas extra. Entonces, las personas que no hicieron horas extra no van a tener sueldo extra. Podemos dejar en blanco la columna o pueden, ustedes si quieren dejar un guión, vamos a colocar el guión bajo porque acá lo leen como resta. Colocamos un guión que indica que no hay nada. Podemos hacer eso o dejar en blanco y se entiende que no tuvo la persona sueldo extra. El siguiente es Elena. Entonces, ya no vamos a tomar el sueldo de 4.900. ¿Qué sueldo vamos a tomar? El que tenemos escrito acá, de 2.333.33. Ese resultado, recordemos, lo vamos a dividir entre 30. Nos da un total de 77,78 por 1.5 por las horas extra que fueron 13. Nos da un total de 1.516.66. Vamos con la siguiente persona. Dice que Fermín Méndez, él no hizo ni horas extra ni faltó. Entonces, él no va a tener horas extra. Falta el último. Cornelio Sánchez. Dice que hizo 18 horas extra. Vamos a calcular el valor de sus horas extra. Tiene un sueldo de 2.340. 2.340 dividido 30. Un total de 78. Por 1.5 por las horas extra que son 18. Nos da un total de 2.106 exactos. Ahí tenemos entonces el valor del sueldo extra. Lo siguiente en nuestra planilla son las comisiones. ¿Y cómo vamos a calcular las comisiones? Primero tenemos que tener en cuenta que las comisiones solo se aplican a los vendedores. Quiere decir que solo lo vamos a aplicar a las personas que tengan el puesto de vendedor. En este caso, vendedor solo es acá Francisco Pérez y Cornelio Sánchez. Y ustedes pueden identificar sin necesidad de ver el puesto que ellos tienen acá una columna que dice valor de ventas. Y solo ellos dos tienen esas cantidades de valor de ventas. Esas son las cantidades que vamos a tomar para poder hallar el valor de su comisión. La comisión es el equivalente a una ganancia recibida por haber cumplido o superado una meta de ventas. ¿Cómo vamos a saber cuál es la meta de ventas? La tenemos acá donde dice información adicional. Siempre va a venir ahí. Dice a los vendedores por ventas superiores a 5.000. Quiere decir que todos aquellos trabajadores que hayan vendido en total con todas sus unidades un máximo, reunido un máximo de 5.000 quetzales, dice, perdón, un mínimo de 5.000 quetzales, se les otorga un 0.85% de comisión.
quiere decir que van a recibir un 0.85% de las ganancias de lo que la empresa recibe. Entonces vamos a ver, en este caso Francisco vendió 7,000, sí va a tener comisión. Cornelio vendió 6,000, sí va a tener comisión. Si acá, por ejemplo, Cornelio hubiera tenido en lugar de 6,000, 4,000, no tiene comisión, aunque sea vendedor. ¿Por qué? Porque no llegó a la meta de 5,000, pero él sí llegó, tiene 6,000, entonces sí vamos a calcular. Entonces vamos a tomar esos valores, vamos a multiplicar para la comisión. Para la comisión vamos a multiplicar cada uno de los valores de ventas por el porcentaje que nos da, en este caso la empresa. Ese porcentaje siempre va a cambiar dependiendo del negocio. En este caso nos dice que es 0.85. Siempre recordemos escribir el signo de porcentaje. 7,000 por 0.85%. Nos da un total de 59,50. Vamos con el siguiente. 6,000 por 0.85%. Un total de 51. Esos son los totales que vamos a escribir acá. Y 51. Recordemos que solo va hacia los vendedores. Bueno, ahí ya tenemos la comisión. Lo que sigue es el bono. Y el bono, en este caso, bono o bonificación de incentivo, siempre va a tener un valor de 250 quetzales. 250 quetzales al mes para cada trabajador según ley. Entonces, vamos a escribir a cada trabajador su bono que es de 250. ¿Sí? Esto no va a variar independientemente de la empresa, independientemente del mes, siempre vamos a colocar el valor de 250. Siempre que estemos trabajando en este caso, nómina de sueldo, porque aparte vienen siendo las planillas que son diarias, que ahí sería otro valor de bono, pero siempre que trabajemos de forma mensual, el bono va a ser de 250. Luego sigue acá una columna que dice total de vengado, y el total de vengado va a ser igual a sumar cada una de las filas que tenemos acá, es decir, que vamos a sumar, en este caso, el sueldo mensual, vamos a colocarlo con igual suma. Vamos a sumar el sueldo mensual, el sueldo extra, las comisiones y el bono. Nos da un total de 4,404,50. Le coloqué acá el formato en moneda porque me estaba tirando de una vez aproximado. Acá vamos a colocar, si nos sale centavos, colocamos cada centavo. El siguiente, vamos a sumar. ¿Cuál suma? Vamos a sumar el sueldo mensual. Tendríamos que sumar también el sueldo extra, pero en este caso no tiene. Entonces sumamos directamente sueldo mensual más bono. Y acá tenemos nuestro resultado. Lo mismo vamos a hacer con cada trabajador. Sumamos filas. Sumamos sueldo mensual más sueldo extra. Si no tiene comisión, no colocamos nada más el bono. Vamos a sumar cada uno. Cada uno lo vamos a ir sumando. Acá solo sería el sueldo más el bono. Y acá sí tendríamos que sumar todo. Bueno, ahí ya tenemos el total de vengado. Ahora con el total de vengado ya podemos obtener esta columna que se llama descuentos. Vamos a obtener esta columna que se llama descuentos. Esta incluye 3 categorías. Hay 3 tipos de descuentos que se le pueden hacer al trabajador. Descuentos de IX, descuentos de ICR y descuentos de anticipo. Vamos a empezar primero con el IX. El IX siempre lo vamos a trabajar. Recordemos que lo que se le descuenta al trabajador es la cuota laboral, la cuota que equivale al 4.83% del sueldo del trabajador.
Eso es siempre por ley. Siempre va a ser el valor de 4.83%. ¿Sobre qué? Sobre el total de vengado. Entonces vamos a tomar el total de vengado y lo vamos a multiplicar por 4.83%. Lo vamos a hacer de forma manual para evitar que nos cambie acá los decimales. 4.404.50 por 4.83%. Nos da un total de 212,74. Ahí ya tenemos el valor del primer X. Lo mismo vamos a hacer con cada trabajador. Eso sí, el X siempre se le va a descontar a todos los trabajadores porque es una base legal, en este caso, para la retención de la cuota laboral, que fue lo que vimos en parte al inicio de la unidad. 0.33 por 4.83%, 124.77, 6.339.99 por 4.83%, 306.22. Siguiente, 4.150 por 4.83%, 200.45. 4.747 por 4.83%, 229,28. Ahí ya tenemos lo que es el X. Ahora nos toca calcular la retención del ISR. El ISR o impuesto sobre la renta es, valga la redundancia, un impuesto que en este caso se le cobra a los trabajadores que ganan más de 5.000 quetzales, en este caso al mes. Vamos a identificar que ese dato, pues ahora, como estamos iniciando, si lo trae acá la hoja en la información adicional. Dice acá, a todos los trabajadores que excedan sus ingresos de 5.000 se les retiene el ISR. Pero si en caso no lo trae su información adicional, porque ya es algo que vamos a ir viendo de manera cotidiana en la realización de ejercicios, si no lo trae, ustedes ya deben suponer, si gana más de 5.000, sí vamos a retenerle el ISR. Entonces vamos a ver en el total de vengado, ¿quiénes ganan más de 5.000? Ella no, acá Elena no, perdón, estamos en Francisco Pérez. Él no, Patricio sí, Elena sí está ganando más de 5.000, que tiene un total de 6.339,99. Fermín no y Cornelio no. Ellos no han llegado a tener el sueldo suficiente para poder descontarles el ISR. Entonces, ¿el ISR qué es? El ISR es un impuesto que equivale al 5% de el salario del trabajador, pero el ISR nosotros tenemos que tomar en cuenta que es un impuesto anual, o sea, su cálculo se realiza de forma anual, pero estamos trabajando, o trimestral, pero estamos trabajando una planilla mensual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tomar este sueldo y lo vamos a multiplicar por 5%, no. Lo que tenemos que hacer, les voy a colocar el procedimiento acá, es lo siguiente. Es un procedimiento un poquito largo, pero lo vamos a ir escribiendo paso a paso para poderlo realizar. Tenemos entonces que calcular el ISR. Vamos a tomar primero, como es un impuesto, lo vamos a trabajar de forma anual. Vamos a tomar el total de vengado. Vamos a colocar acá ISR. ISR. Vamos a tomar el total de vengado y lo vamos a multiplicar por 12, que son los 12 meses del año. El resultado nos va a dar el sueldo anual. ¿Qué vamos a hacer con ese sueldo anual? Vamos a tomar también el IX
y lo vamos a multiplicar por 12. ¿Para qué? Para obtener el X anual. ¿Qué vamos a hacer con esos dos valores? Los vamos a restar. Es decir, que al sueldo anual le vamos a hacer el descuento del X, pero también le vamos a descontar lo siguiente. Vamos a tomar valor de 48,000, que eso se lo vamos a restar también al trabajador. Vamos a restar 48,000 quetzales por gastos personales. ¿De qué provienen estos gastos personales? Ese valor siempre va, y vamos a colocarlo, no va a cambiar ni en ninguna nómina, ni dependiendo de la persona, siempre va a ser 48,000. Porque, por ejemplo, las personas en este caso que ganan más, generalmente tienen un puesto, en este caso, pues ella es gerente, un puesto que requiere que la persona se traslade de un lugar a otro. Y los gastos personales van lo que son gastos de viáticos, van los gastos, en este caso, de hospedaje, de pasajes. Entonces, eso se le resta, 48,000 de gastos personales. Vamos a restar entonces. Vamos a tomar 6,339,99, que es su sueldo. En este caso, el total de vengado lo vamos a multiplicar por 12. .99 por 12 nos da un total de 76,079,88. Ahí ya tenemos el sueldo anual. Vamos a escribirlo acá. Sueldo anual. Ya tenemos el sueldo anual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el X anual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el valor de X, siempre de la misma persona, que es de 306,22, y lo vamos a multiplicar igual por 12. 306,22 por 12 nos da un total de 3,674,64. Eso es, recordemos, el X anual. Ahora vamos a restarlo de gastos personales. Es un valor de 48,000. Ahora, ya tenemos ese valor, lo vamos a restar. 76,079,88 menos 3,674,44 menos 48,000. Nos da un total, en este caso, de 24,405,44. ¿Qué es esto? Es su sueldo sin descuentos. Al sueldo sin descuentos es al que le vamos a calcular el ISR. Y el ISR, recordemos acá se los anoté, es un valor del 5%. Entonces vamos a multiplicar acá 24,405,44 por 5%. Nos da un total de 1,220,27. Ese es nuestro ISR, pero es el ISR anual. Y nosotros estamos trabajando una planilla mensual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el valor que nos acaba de salir, el ISR anual, y dividirlo entre 12 para poder tener el ISR mensual. Entonces, el resultado que acabamos de obtener
lo dividimos entre 12 y nos va a dar un total de 101.69. Ese va a ser su valor de ISR. Entonces recapitulemos, porque así está un poquito largo el procedimiento. El ISR lo vamos a calcular solo a las personas que ganan más de 5,000. La única persona que ganaba más de 5,000 era Elena. Entonces tomamos el total de vengado y lo vamos a multiplicar por 12. ¿12 por qué? Porque son los 12 meses del año. Multiplicamos por 12 y obtenemos el sueldo anual. Hacemos lo mismo con el IX. Multiplicamos el valor del IX por 12 y obtenemos el IX anual. A esos valores les restamos siempre un valor de 48,000 quetzales de gastos personales, un gasto fijo. El resultado que obtenemos es el valor del sueldo sin descuentos. Este valor lo multiplicamos por el porcentaje de ISR, que es del 5%. Al final, el resultado que obtenemos de multiplicar por el porcentaje lo vamos a dividir entre 12, porque necesitamos hallar el ISR mensual. Así es como obtenemos el valor de ISR y solo va a las personas que ganan más de 5,000. Luego tenemos la columna que dice anticipo. Y el anticipo sí es mucho más fácil todavía porque solo tenemos que leer, en este caso nuestra descripción donde dice información adicional. Dice, esto ya lo hicimos, lo del ISR también, esto no lo hemos hecho. Dice al señor Fermín Méndez, se le otorga un anticipo de 500 sobre su salario base. Entonces a él ya le pagaron 500 quetzales de su sueldo, ya esos 500 no se le van a volver a pagar. Buscamos dónde está Fermín Méndez. Está acá en el 7, perdón, acá. Yo tengo la columna 7, pero es el trabajador número 4. Vamos a agregarle su anticipo de 500. Y aquellas personas que no tienen anticipo, pues no colocamos nada o colocamos un guión que indica que pues no hay ningún anticipo. Igual con el ISR, podemos dejar en blanco o colocar un guión. Luego sigue el total de descuentos y el total de descuentos va a ser igual a sumar el valor del IX más el ISR más el anticipo. En este caso, para los trabajadores que no tienen ni ISR ni anticipo, pues va a ser igual al IX. Por ejemplo, los primeros dos. El resultado que obtengamos de total de descuentos va a ser igual al IX. A la tercera persona, si no, ¿por qué? Porque ella sí tiene ISR. Entonces el valor va a ser mayor. Igual acá, igual acá. En toda esta columna lo que vamos a hacer es sumar nada más estas tres columnas de acá. X más ISR más anticipo es igual a total de descuentos. Y ya solo nos queda lo último, que es el líquido a recibir. El líquido a recibir va a ser igual a restar el total de vengado menos el total de descuentos. Quiere decir que el líquido a recibir va a ser ya definitivamente el total que va a recibir la persona de forma monetaria como pago de sus servicios. El total de vengado estaba al sueldo sumado a las comisiones, el bono, las horas extra. Algunos les quitamos lo que no van a ganar por, en este caso, las inasistencias, pero a ese sueldo nosotros le teníamos que quitar todavía los descuentos. Entonces, al quitarle ya los descuentos, obtenemos el líquido a recibir. Y el líquido es ya lo que va a recibir el trabajador. Ahí ya no se le va a hacer ningún otro descuento, ya no le pueden quitar nada. Vamos entonces a restar en cada caso. Y eso sería ya lo que recibiría cada persona. Entonces, si estuviéramos pagando y tuviéramos que hacer cheques, se harían sobre esta cantidad que está acá para cada trabajador, que eso ya sería lo que van a ganar. Entonces, esta nómina que tenemos acá es la que estábamos trabajando en clase. Entonces, ya solo completamos ahí los datos que faltaban. Les queda a ustedes por realizar la que está abajo de la descripción de la primera. Recordemos que sacamos dos. Hay una que dice acá, realice la nómina de sueldos de la empresa de mudanza Clay. Entonces, si por ejemplo
ustedes no sacaron otro formato, lo pueden hacer en el mismo porque son formatos bastante grandes. Solo dejamos tal vez algún espacio, por ejemplo, acá, ¿sí? Como una o dos líneas de por medio, donde volveríamos a escribir prácticamente el encabezado, que es el nombre de la empresa, y ya llenamos con el otro nombre, que sería acá, Modas Clay, y ya colocamos el mes, que es mes de junio, y ya comenzamos a enlistar a cada trabajador. Entonces les voy a compartir este tutorial para poder aclarar algunas de las dudas sobre este tema, y si aún después del tutorial van teniendo alguna duda me pueden consultar. Saben que estoy para poder apoyarlos. Espero que este material de apoyo les sea de utilidad en su formación académica y que puedan realizar sus operaciones y sus ejercicios de la mejor manera posible.